Hola, ¿qué tal? Nos da gusto saludarlo en Omnia la Conversación. Hoy ya en tiempo postelectoral con todo este mapa impresionante que se dio en la jornada del pasado domingo, recientemente estos hechos que le han dado la vuelta a todos. Pues, ¿qué fue lo que pasó? El vocablo de perplejidad que estamos comentando con quien hoy vamos a charlar aquí en Omnia, que es la habitual senadora electa Andrea Chávez. Andrea, bienvenida a Omnia. Antonio, gracias. Nos vimos en lo pre, ahora ya estamos en lo post. Así es. Porque en el E, pues ese ya pasó, y yo creo que es muy interesante empezar esta conversación, aparte de felicitarte por el triunfo, viendo la lectura concreta, qué fue lo que sucedió el domingo, cuál es el fenómeno, cómo se explica, ya desde tu óptica como actora y como participante de... Yo creo que en el estado de Chihuahua tuvimos 3 factores determinantes el pasado 2 de junio. En primer lugar, una ratificación abrumadora de la confianza hacia la gestión del ahora presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, que en 2018 ganó 31 de las 32 entidades federativas, perdió Guanajuato y ganó el resto. Y logra, mes con mes, a medida que iba avanzando esta administración del actual gobierno federal, ir aumentando simpatías, ir capitalizando una mayor fuerza político-electoral. A pesar de la polarización, ¿verdad? Es que la Que polarización... ahorita está también en discusión, pues es que también mucho de lo que se votó contra él fue mucho de esa polarización del odio, ¿no? Yo más bien esa polarización la encontré en un sector muy pequeño de la sociedad. No me parece polarización, ¿qué quiere decir? Pues la polaridad tiene que ver con 2 partes iguales, ¿no? ¿Y qué nos demuestra la pasada elección? Que no hay 2 partes iguales en disputa, que hay un grupo minoritario que tiene acceso a distintos medios de comunicación, a distintos espacios y herramientas de difusión masiva de la información, y en ese sentido, esa pequeña minoría, como es muy ruidosa, se siente más grande. Y en percepción parecería que es un choque de trenes con quienes simpatizan con el movimiento de la Cuarta Transformación, cuando en los hechos materialmente no es así, ¿no? Ese es el primer factor que yo vi. El segundo, teníamos a la mejor candidata, Antonio. La doctora Claudia Sheinbaum Pardo es una mujer seria, congruente, académica, brillante, si me lo permites, metodológica, ordenada, segura. Una mujer que adoptó la figura presidencial desde el minuto 1. Lo veíamos en sus debates. Mientras que nuestra candidata, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, era una mujer estoica, hablaba de propuestas, hablaba de proyecto de nación. La candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México denostaba, criticaba, tal cual hace la oposición. Entonces, se determinaron los espacios simbólicos, en términos de imagen, en términos de percepción, desde el minuto 1 de la campaña. Una mujer presidencial y una mujer más o menos lideresa de la oposición, ¿no? Y en tercer lugar, aquí en el estado de Chihuahua, me parece que tuvimos también una amplia ventaja. Si tú haces el análisis de cómo les fue a los candidatos al Senado de Morena en otras entidades federativas, que por cierto gobernamos, como son Sonora, Baja California, Baja Sur, Sinaloa, Nayarit, etc., te podrás dar cuenta que en el estado de Chihuahua fue en donde mejor le sostuvimos la votación los candidatos al Senado. Es decir, menor diferencia entre los votos que obtuvo la presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y los candidatos de la fórmula Seguimos Haciendo Historia. ¿Por qué? ¿Por qué sucedió esto? Me parece, en primer lugar, entrar en una reflexión del desgaste inmenso con el que en este momento cuenta el gobierno del Estado. La actual titular del Poder Ejecutivo no ha podido construir un equipo que logre disputar espacios electorales
en términos mayoritarios para las candidaturas federales. Acción Nacional tiene una crisis de liderazgos en el estado de Chihuahua. Nomás ganó una diputación, como lo comentamos Solamente el PAN solamente ganó una diputación. El sexto. El sexto. Porque Con el una PRI mujer llevaba, también, que ganó. claro, y nuestra felicitación, porque bien ganado también en el sexto de parte de ellos. En el octavo ganó un priista, Alejandro Domínguez, y en el quinto ganó un priista, Tony Meléndez, y en el noveno ganó otro priista, Noel Chávez. Es así que de mayoría relativa, Acción Nacional solo va a contar con una representante en el Congreso de la Unión en la Cámara de Diputados. En el caso de los candidatos al Senado, me parece que pudo haber otro proceso de selección de las candidaturas. Por ejemplo, a mí me eligió mi partido a través de una encuesta. Y la encuesta fue realizada en todos los rincones del estado de Chihuahua a población abierta. Entonces, Y le ganaste a Juan Carlos esa encuesta. Entonces, Pero el pueblo Juan Carlos chihuahuense con los todo eligió. La infraestructura del bienestar, ¿no? Y que se mantiene prácticamente en campaña desde que perdió la gobernatura. Pues ¿no? mira, nosotros nunca nos encuestamos juntos. Siempre mujeres se encuestan con mujeres y hombres se encuestan con hombres. Que también la primera fórmula por Reina Morena era una mujer, ¿no? Así es. En el PAN la cambiaron, venía una mujer. Así es. Porque yo creo que ellos anticipaban su derrota. Porque era evidente que querían, o por lo menos ellos intentaban, que el perfil que contendía por la primera fórmula tuviera un proyecto rumbo a 2027. Y para ello había que asegurar y garantizar su espacio en el Senado de la República. En ese sentido, me parece que lo primero es el desgaste del gobierno del Estado, lo segundo es la crisis de liderazgos, producto de que no hay mecanismos democráticos para la selección de candidaturas en los partidos de enfrente, los partidos de oposición a nivel federal, PRI, PAN, PRD, MC. PRD ya dejó de existir. Pues efectivamente. Se acabó. Y lo no existía, último, de hecho, ¿no? Pero bueno, era formal porque aún mantenía una, claro. sí, una brisa política. Y lo La brisa se le último fue. que tuvimos en Chihuahua fue el complejo de candidato y la autocomplacencia. Espacio en el que yo estuve en entrevista desde el inicio de mi campaña, que mira que duró 90 días. Espacio en el que yo les dije, voy a ganar por 2 dígitos la elección, voy a ganar por 200,000 pesos. Porque yo no me dediqué a contratar casas encuestadoras para jugar con la percepción de la gente. Yo me dediqué a contratar casas encuestadoras, claro. La única casa encuestadora junto con Rubrum que le daba la victoria a Xóchitl Gálvez y a la coalición del PRIAN aquí en el estado de Chihuahua. Queda también, entre paréntesis, qué bueno que lo comentas, el tema de las encuestadoras para un análisis ya específico, ¿no? Totalmente. Porque también de la otra parte y de los medios de comunicación hubo un contraste abismal en el error. Pues mira, Sí, las dos casas fue encuestadoras que yo hice terrible. públicas aquí en el estado de Chihuahua fueron Mitofsky, Roy Campos, y de las Heras de Motecnia con Rodrigo Galiceras. Los dos acertaron. Los dos publicaron un pronóstico de 2 dígitos y de más de 200,000 votos de diferencia. Y el día de hoy, antes del conteo, te puedo decir, gané por el 14% y por poco más de 200,000 votos, lo que me convierte en la chihuahuense más votada en la historia. ¿Cómo se está haciendo la proyección? ¿Cuántos votos, independientemente del conteo oficial? Al 80% de las actas de capturadas, que es donde terminó el PREP está abierto, se hace público durante 24 horas y a las 24 horas se cierra y se deja de publicar para luego hacer el conteo, ¿no? 80% de las actas capturadas, yo ya tenía 698,000 votos. Ya eran 192,000 votos de diferencia. Estás hablando del 80% de las actas capturadas. Entonces, voy a ganar por más de 200,000 votos. Gané de los 9 distritos federales. Gané 6.
Los 4 de Juárez, en donde no solamente ratifico la votación de mis compañeros recientemente electos, a quienes felicito, Alejandro, Lilia, Daniela, Teresita de Jesús, sino que además sumé algo de votación. Gané y sumé en el 7 federal, en donde felicito a mi compañero, el Nono Corral, y gané el 9 federal. La votación al Senado estamos hablando. Empaté el 5 federal. El llamado Corredor Azul. Gané en municipios como Delicias. Perdí por muy poco margen, me parece que 2 puntos porcentuales en el 8. Y en donde perdí en todas sus letras fue en el distrito 6 federal. Sí, aquí está todavía la última fuerza, ¿no? Pero si te das cuenta, ¿no? Esta parte del mapa político de Chihuahua, el sexto. Sí, claro, siempre ha sido, ¿no? Como en Ciudad Juárez los 4 federales que tenemos allá, ¿no? O 3 de manera mayoritaria, de manera más contundente, ¿no? En ese sentido, pues te puedo decir con toda contundencia que gané el 85% de los puestos por elección federal. Y eso me hace sentirme muy orgullosa, pero habiendo dicho esto, que se vale disfrutar un poco la victoria después de haber sido víctima de una guerra sucia inmensa, de una guerra mediática muy terrible en donde se involucró a mi familia, se dijeron de mí las cosas más, con mayor violencia de género, con más saña. Se vale decir, me siento muy orgullosa de mí misma, pero eso me hace comprometerme aún más con el trabajo que tengo que hacer por el pueblo chihuahuense, porque la confianza que me entregó y me regaló, pues no es para menos, ¿no? Y hay que demostrar mucho trabajo de por medio, porque es la manera en la que los políticos somos recíprocos, con trabajo de por medio. Esa es una lectura, una síntesis de lo que pasó antes y durante, ¿no? Pero ahora lo más importante en el hecho consumado, Andrea, es cuál tipo de agenda vas a construir. Es una aval, yo creo que en la figura del hombre, en su condición humana, lo estamos platicando en el mismo domingo, en la parte filosófica del hombre. Cuando alguien te aporta su confianza y da crédito a su persona y deposita todo en ella, pues es una enorme responsabilidad, ¿no? Entonces, de todo lo que tú ofreciste, la plataforma de campaña de los chihuahuenses, con este resultado que se dio, que por cierto, hoy por hoy, en esta semana, acoto y lo pongo entre paréntesis, ahí se está asomando una gran estridencia de que hubo fraude en las elecciones, porque muchas casillas estuvieron demostradamente, dice la estrategia, y ellos la van a dar a conocer la oposición en la tarde, a través de Enrique de la Madrid, independientemente de lo que ya corre en redes, ¿no? Se está dando ese tema, ese punto en el mapa, en la agenda, de que hubo enormes irregularidades, que bueno, ya será cuando se haga el recuento, y tú también hacías un equilibrio ayer, vi tu video, de que le decías el reconteo, tendría que hacerse en municipios como Madera, Guerrero y otras partes, ¿no? Así es. Pero está eso entre paréntesis, este ruido que se está provocando en redes de que hubo un mega fraude electoral por parte de INE, por parte de Morena y por parte de la propia postura del presidente López Obrador, ¿no? Que va a estar en su ego pues muy alerta de que Claudia Sheinbaum haya sacado casi 5 millones más de votos que él. Más de 2-1. Que nadie puede ser más que él, ¿no? No. ¿Cómo viene la agenda entonces, la construcción de la agenda? ¿Qué viene para adelante? Ahora hay pos. Sí, claro. Solamente cerrar la idea con que ese grupo minoritario hace ruido, ¿no? ¿Tú te vas a envanecer? No, de ninguna forma. No lo hice como diputada federal. ¿Eso no lo pienso hacer como senadora de la República. Altos, ¿sí? Siempre me han gustado los tacones. Que provocan una mujer más arriba, ¿no? No, fíjate que no. Mira, soy la consejera nacional más votada de Morena. Soy dirigente nacional de Morena. No te has olvidado de Augusto López, tu padrino. No, pues ¿no? Eso formó parte de esa guerra sucia. ¿Te acuerdas que te pregunté en la última entrevista? Sí, que si era mi novio. No te pregunté eso. No lo hice así. No. De ninguna manera hacemos periodismo privado y digas
Obvio no lo Sí, hace. sí. Algo De se lo me que- dijo de y lo estaba que- mi novio aquí. Recuerdo que le dije, ahí está mi Hablando novio. en dieta, no, te preguntamos de la relación que era muy clara, incluso los de Morena lo señalaban. Acuérdate la competencia de las corcholatas, que fue terrible, ¿no? No, ¿Dónde en mi quedó caso ese no. hombre ya en tu vida? Ay, no, pues Y estoy es una hablando de la figura. relación política, ¿no? Sí, La es una otra, pues, figura es de cada quien, ¿no? liderazgo. Es una figura de liderazgo. De hecho, me entero Pero con ya, mucha tristeza el fallecimiento de su hermana, senadora recientemente electa por el estado de Tabasco, Rosalinda López Hernández, que ya había sido senadora de Tabasco, diputada esposa del federal, gobernador. esposa del gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón. Para mí el licenciado Don Augusto López Hernández representa una figura de liderazgo como para todos simpatizantes y militantes de Morena, ¿no? Es el coordinador político de esta campaña de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Encabeza la lista de representación proporcional al Senado de la República, que es el lugar más valioso en términos simbólicos que pueden otorgar los partidos. Encabezar la lista rumbo al Senado de la República quiere decir que eres la persona más indispensable para el partido. A pesar de las pequeñas diferencias, la operación cicatriz se dio bien. En el caso del equipo que acompañó al licenciado Don Augusto López Hernández y el equipo que acompañó a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, nunca existió una división, jamás. Mesa, por ejemplo, no, en el Pues si equipo yo de veía los licenciado, discursos y los pronunciamientos. no, Yo estoy hablando de Brad, que se dejó caer muy duro, ¿verdad? pudiera ser, pero en el caso del licenciado Tú no. incluso fuiste muy categórica en ese aspecto de la competencia, ¿no? Yo fui, Te lo pregunté. sí, yo fui vocera de la campaña del licenciado Don Augusto López Hernández a nivel Que se nacional. caer con todo contra Claudia Sheinbaum, ¿no? Jamás, jamás. Hubo un momento, de hecho, en el que la doctora Claudia empezó a dejar de invitar a voceros en representación de ella. Y cuando eso ocurría, yo fungía prácticamente como vocera de los dos. ¿Tú fuiste la primera figura de ese equipo? Del licenciado. Sí. No, claro, pero por ejemplo, eso, o sea, es que en la dicotomía que se pudo haber dado, partida en tres, ¿no? En esta tricotomía, si le queremos decir de alguna forma, porque en realidad, pues Gerardo Fernández Noroña no era candidato de Morena, era Pues propuesta del PT, Si lo entrevistamos y en el caso de Manuel Velasco, pues era propuesta del Verde. Entonces, en realidad, pues la disputa dentro de Morena como partido y no como coalición, reitero, pues estuvo dividida en tres. De nuestra parte, de parte del licenciado, pues siempre fungimos como una figura bisagra. El licenciado Don Augusto López Hernández tuvo el oficio necesario y suficiente para en todo momento en la interna tener comunicación tanto con uno como con la otra, ¿no? De hecho, el primer equipo que reconoce los resultados de la doctora Claudia Sheinbaum fueron ustedes. fuimos nosotros, fue el propio licenciado Don Augusto López Hernández. Al día siguiente organizamos un evento con la estructura del licenciado Don Augusto López Hernández, en donde había pues, diputados federales, senadores, etcétera. Y allí le dijimos a la doctora, cuente con nosotros, somos sus soldados. Y de ahí surgió ya la negociación para que tú fueras en primera fórmula de Chihuahua. No. Eran entre equipos. No, mira, Chihuahua había dos bloques de competitividad baja, pero había una baja y había una baja alta. Y luego está la media, y luego está la alta baja, y luego está la alta alta. Así Todo se dividen con un los bloques de estrato social, competitividad, ¿no? El elevador social bajo, media, alta. Y, por ejemplo, en la alta, pues estamos hablando de estados como Baja California, en donde llevamos 4 carros completos. Estamos hablando de estados como Oaxaca, ¿no? En la baja, estamos hablando de Aguascalientes, de Querétaro, en donde peores resultados obtuvo la coalición en 2021. Chihuahua era el estado de competitividad más alta en el bloque de competitividad baja-alta. Y siempre por bloques tienes que dividir mitad mujer, mitad hombre. Sí, la paridad. Pero tienes que llevar mujer en donde eres más competitivo. Entonces a Chihuahua le correspondía necesariamente primera fórmula por ley. Nadie le metió la mano ahí, ¿no? O sea, no hubo una definición de parte del partido, una repartición, una estirafloja. A mí no me hubiera importado ir en segunda fórmula, yo sabía que iba a ganar desde el inicio, ¿no? Pero sí me pareció extraño que en el caso de los candidatos de enfrente,
cambiaran y modificaran la estructura de su forma. Porque a Mario Vázquez, hablando por nombre, ya lo había bajado en su momento, ¿no? Y lo volvieron a subir. Yo no entendí, hubo un par de meses que yo de verdad no sabía quién iba en primera forma. Y me apena mucho decirlo porque, pues, a mí me gustaría que las mujeres dentro de todos los partidos nos consideraran. Y me parece, con todo y que tengo enormes diferencias con Daniela Álvarez, a quien le agradezco haber reconocido los resultados de la elección, igualmente a Mario Vázquez, con todo el dolor que provoca, que fue la vocera de la guerra sucia en contra de una servidora. Daniel. Y me parece que el pueblo chihuahuense castigó eso, al pueblo chihuahuense no le gusta eso. Las elecciones a las gubernaturas nos lo han demostrado, cómo van llegando los candidatos a gobernadores en nuestra historia, por lo menos de hace 30 años. A pesar de todo ello, me parece pues, que es una mujer que luchó por su partido, que era entrona, que era valiente, que decía las cosas de frente, ¿no? Y haberla utilizado para reforzar una estrategia en donde lo único que se pretendía era cuidar a un posible proyecto para 2027, como mujer me duele, ¿no? O sea, ante todo la simpatía con mis compañeras, y la verdad es que me parece que utilizaron de manera muy irresponsable y muy falta de generosidad a Daniela Álvarez. Oye, anticipamos algo de lo que traemos en el orden para, desde luego que lo estamos desarrollando en esta conversación, para platicarte. Vamos por tu mismo comentario que acabas de hacer a una pregunta ya muy concreta. Estás hablando de cómo es el camino que va proyectando gobernaturas en Chihuahua. Este es el camino tuyo, vas a ya empezar tu campaña por la gobernatura. Para mí sería un insulto a la inteligencia del pueblo chihuahuense si me acaban de elegir para ser senadora de la República. La política tiene prisa, tiene vertiginosidad en los tiempos actuales. La política es tiempos, la política es coyuntura, la política es fortuna, según Maquiavelo, pero según Clausewitz es azar, ¿no? La política en mucha medida, de forma mayoritaria, pues la determinan elementos externos más que la voluntad de los perfiles o de los personajes. Te mentiría si te dijera que no me gustaría, me parece que es el honor más grande que hay en la carrera de un político o de una política. Es que por las condiciones y el perfil, lo que estamos comentando y la realidad de lo que ha sucedido, ¿no? Sí. Pues yo creo que te ponen en un handicap muy interesante, ¿no? Mira, en 2027 se juegan 16 entidades federativas. En el 21 se jugaron 15, pero se modificó. Hoy empieza ya la Asociación de Chihuahua, empezó el 3 de junio. Sí, dependiendo desde dónde se le vea, ¿no? Habrá algunos que dirían, pues empezó en la interna, porque si a Andrea no la hubieran dejado competir a la candidatura al Senado, me explico, o sea, depende de dónde se le vea, pero mira, en el 27 se juegan 16 entidades, en el 21 se jugaron 15, pero se suma Aguascalientes porque redujeron en un año la actual administración de Ter Jiménez. En ese sentido, la aritmética es sencilla. Fue difícil, ahora que eran 9, un número impar. Ahora es sencilla la aritmética porque es un número par. Necesitas 8 mujeres y necesitas 8 hombres. En todos los partidos políticos, en todas las coaliciones que se conformen. Desde luego, habiendo hecho política en todas las entidades federativas, Antonio, en todas. Yo he hecho política en por lo menos 5 municipios de las 32 entidades federativas de nuestro país. No en vano soy la consejera nacional más votada, en donde me votó un congreso de más de 3,000 representantes de Morena, originarios de todos y cada uno de los rincones de nuestra patria. No hay otra mujer más competitiva en sus estados, dentro de esas 16 entidades federativas, que una servidora aquí en el estado de Chihuahua. Claro que empieza a sonar el ronroneo, las campanas, etc. En mi caso, yo en lugar de cobijarme en género, en lugar de cobijarme en esta elección, me voy a dedicar a trabajar mucho. Y que sea el pueblo chihuahuense quien decida. Así es el proceso de selección de mi partido. Es un sí entonces, ¿no? No te voy a decir que no quiero. Es que sería mentirte, sería mentirle a la audiencia. Fíjate que una lectura... Pero no importa nuestra ambición personal, nosotros no lo vamos a elegir. Nosotros no vamos a decidir. Bueno, va a venir también por la
respuesta a la denuncia que también interna, ¿no? Correcto. ¿Cuál es la diferencia entonces, Andrea, entre tu perfil y el otro que ya ha manifestado también, que es en figura relevante, Cruz Pérez Cuellar? Pues mira, yo quiero aprovechar el espacio para decirte cuán orgullosa me siento de la elección obtenida en Ciudad Juárez. Cuán orgullosa me siento de mi compañero Cruz Pérez Cuellar, alcalde electo de mi cuna, de mi frontera, de Ciudad Juárez, porque se intentó de todo para bajarlo de la contienda, se utilizó de manera Lo de la casa. desleal al Poder Lo de Judicial. la casa. Hubo una intromisión del gobierno del Estado en todo este proceso Lo de la casa electoral. para purificar un tema o algo. Yo desconozco, pero me parece que fue terrible. Estaba su familia allí, estaba su esposa, estaban sus hijas. Me parece que hay líneas rojas en la política. Porque se lo preguntamos a Cruz, ahí donde estás tú. Me parece que hay líneas rojas en la política y con la familia no puede ser así. Los políticos somos nosotros. Nuestra familia no tiene, si no son servidores públicos, ni por qué rendir cuentas, ni por qué estar apareciendo en medios de comunicación. Te lo digo yo que también viví guerra sucia de parte de mi familia, o sea, con asuntos relativos a mi familia. Sí, lo vimos, te lo preguntamos en aquel Entonces yo tiempo. estoy muy orgullosa de Cruz, de mi ¿Sería tu compañero Cruz. rival a vencer? Es que de verdad, mira, yo nuevamente estuve encabezando un equipo Cruz de es Tron un animal Inter. político, ¿eh? Sí, sí, como los hay en Chihuahua, en muchos lugares, ¿no? Yo creo que sí, en Morena Ahorita sí. hiciste una crítica a los de enfrente y dices que no tenían En Morena no tenemos crisis de políticamente, ¿no? liderazgos. En Morena no tenemos crisis de liderazgos. Y eso es una cosa importante de decir. En Morena tenemos muchos liderazgos muy valiosos. Y entonces, ¿a qué voy con esto? Me parece que hay que promover la unidad. Vengo de una interna presidencial, Antonio. Créeme que no, o sea, no me voy a empezar a comprar broncas por una interna local. Pues, obviamente, y eres política y admite los tiempos y la sensibilidad que esto da, pero acuérdate que la gente también quiere respuestas y es donde está la dinámica del Será el periodista, pueblo, ¿no? será el pueblo el que decida. Puedes aprovechar esta mesa de ONU para decir cuándo vendría ahí el lanzamiento. No, de Sí, ninguna forma. aprovechala, Yo hombre. estoy todavía en la celebración del Aprovechala, Senado de la Para que también los de República. Juárez sepan que Chihuahua capital y ya Me ya tengo que con poner mucha a franqueza trabajar. y directo, como dicen los Oye, políticos. Antonio, eso sí, estoy muy agradecida con la votación que me dio Chihuahua Capital. Sí, pues fue muy abrumadora, ¿no? Histórica para una servidora, histórica ¿Qué- para un movimiento qué de edad tienes izquierda. ahorita, Andrea? 27 Es años. una mujer muy joven. O sea, yo Vas a saqué terminar, más votos cuando ya te lances por la gobernatura vas a tener 29, ¿no? saqué más votos que Luis H. Álvarez a la presidencia de la República, que fue el chihuahuense que contendió por la presidencia de la República. Mira. Por eso te digo, soy la chihuahuense más votada en la historia. No, llego con 30 años, Llegas con 30 años. que es lo requerido por el la destape sería Constitución. 29, ¿no? ¿Cuándo cumples años? El 8 de marzo, no podía yo cumplir pues ya otro acabas de día. cumplir años. Ajá. Llegas Entonces, de 29, ¿no? de 30, la Constitución Política de ¿Cuándo sería Chihuahua el marca que tienes que lanzamiento tener... para la gobernatura? ¿El 26? Entonces empiezan los procesos internos desde mucho antes. El noviembre del 26, ¿no? Sería el lanzamiento. Pero lo que sí es que la Constitución te exige tener 30 años cumplidos al día de la elección. Y yo los tengo, Los vas a tener. los voy a tener. Ah, por razón decías 30 años, ¿no? Ujú. ¿Eh? 30, sí. Bien, entonces, Pero te reitero, será el pueblo de Chihuahua quien me elija. Ahora, no sé si pudieron estar medio pendientes de mis publicaciones en redes sociales De todo. sobre mi campaña. La gente no me decía senadora, ¿no dice qué? senadora. Y eso Decía ya... gobernadora. Y entonces eso ya te Oye, va cuando te decían marcando de lo que gobernadora, necesita el cuando te pueblo decían chihuahuense. gobernadora, tú que fuiste también y has sido muy directo, ahorita te quiero preguntar qué tipo de relación tendrás con Maru Campos. Sí. En aquel tiempo que hiciste el comentario y que se hablaba precisamente de tu parte como gobernadora en ese discurso de gente alrededor de ti, pues la gobernadora dijo que quién era Andrea Chávez. ¿Quién es ahora Andrea Chávez? Pues la que sacó como 300,000 votos más que ella. ¿Y ahora cuál va a ser tu relación con la gobernadora? Ella ya posteó que quiere una buena relación con Claudia Sheinbaum. Sí, y no nos felicitó ¿No? a los senadores de ¿O la todavía República. no? Sigo esperándolo, yo no pierdo la fe. Pero pues tú lo sabes que el puesto de senador es el puesto puesto más grande medio después de sarcástica, ¿no? la gubernatura.
Es el puesto más importante después de la gubernatura. ¿Harías una visita de cortesía a Palacio? No. Digo, para medir también el escritorio, ¿no? No, de ninguna forma. Pretendido. No, mira. Yo no me ando con hipocresías para ganar procesos electorales, candidaturas o campañas. Tengo una crítica que he compartido a lo largo de mi carrera política hacia la gestión de la actual gobernadora del estado. Ahora sí, yo creo que la más punzante y directa, ¿no? En ese sentido, ¿no? Es que hay cosas que yo no entiendo. No entiendo por qué robas los libros de texto gratuitos de la SEP y luego te da al revés tu propio ministro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que de justa no tiene nada. No entiendo por qué le das el contrato de 65 millones de pesos a tu secretario de Turismo para la impresión de los folletos a blanco y negro que lo suplieron. No entiendo por qué no conozco ni una sola obra de relevancia del actual gobierno del estado. ¿El BTR Juárez? No, el BRT fue de la pasada administración, se concluyó y nunca se pasaron camiones. Llegaron los camiones en proceso electoral, un año después de lo comprometido, porque ella dijo, en menos de 3 meses les tengo los camiones. Llega el proceso electoral y trae los camiones, y subvenciona el precio del transporte público. En lugar de 15 pesos, en este proceso cobró 5 pesos. ¿Qué le pido yo a la señora gobernadora? Mantenga la subvención. Que sigamos pagando 5 pesos. No entiendo cómo se llega a las 6 de la tarde en la jornada electoral y anuncian que César Duarte va a salir libre. 6 de la tarde y ya cerradas las casillas. Entonces, hay muchas cosas que yo no entiendo. Decía mi bisabuela, que en paz descanse, piensa mal y acertarás, hija. Y yo, pues, pienso mal con los pitufos en la aldea, porque así me han forjado. Yo no sé nada lo que vas a decir en tribuna sobre Chihuahua y sobre la gobernadora. Mira, necesitamos coordinarnos en materia de seguridad. Para ello cuentan conmigo en el gobierno del estado. Esa es la principal asignatura pendiente, ¿no? Es lo primero que te pidió en Chihuahua. Oye, eso es donde la gente no se entiende, Andrea. Lo hemos platicado en la pregunta crítica, ¿no? Esta perplejidad que se da, ese vocablo yo creo que oportuno y que describe muy bien la situación, hasta el impacto y el asombro de estos días, incluyendo el que transcurre y los que vienen, en el sentido de cómo es posible que un país, y te lo he preguntado puntualmente en nuestras entrevistas, que vive una ola de inseguridad y violencia, que en materia de salud, pues nunca fuimos Dinamarca, es la verdad. O sea, ¿cómo esta realidad, Andrea, que es que como tal, como hechos consumados y demostrados, que los tienes en la película enfrente de ti, cómo es posible que sea este tipo de circunstancias? Lo digo para retomar la pregunta de la agenda, ¿no? Mira. Inseguridad, una educación pésima. Sí, pues y luego vamos al comunismo, ¿verdad? Ay, no, así decían en 2018, el peligro para México, que íbamos a ser Venezuela del Norte, que éramos comunistas, marxistas, bueno. ¿Tú no eres comunista? Esta cosa se dijo, no, de ninguna forma. Pues eres fifí. Yo creo que dentro del espectro... Eres una fifí chaira, ¿verdad? Yo creo que en el espectro político-ideológico me considero una socialdemócrata. Morena es un partido de la socialdemocracia. Si no, no hubiéramos podido suscribir el nuevo TLC, el Tratado de Libre Comercio, no hubiéramos podido aumentar la inversión extranjera a números históricos. El peso mexicano es la moneda más valorada en el mundo, cuando decían cambien su dinero a dólares. Pero el mensaje de las urnas fue desconfianza de la bolsa mexicana también de valores, ¿no? Ganó Morena y se cayó todo. El castigo de las urnas no fue democrático, fue en el dinero. Con motivo del ruido que hace esa pequeña minoría de la que yo te hablaba al inicio de esta campaña. Para tumbar mercados y tumbar el ese dólar, ¿no? ruido, es mucho ruido. Fíjate qué interesante esta pregunta. Porque, por ejemplo, Xóchitl Gálvez reconoció el triunfo de Claudia. ¿Sí? Vía telefónica y vía rueda de prensa. Lo reconoció. Y también estaba en la Ciudad de México. Y al día siguiente, el otro gran espectro, 24 horas después, o 3 horitos después, como le quieras llamar, sale con que van a impugnar. O sea, dices tú, mira, en materia de seguridad, hablamos, por ejemplo, de mantener esa subvención en el precio del transporte. Manténgalo, que no nada más sea electorero. Porque si es nada más electorero, está cometiendo una falta grave en nuestra legislación electoral. Muy grave, por cierto. En segundo lugar, de pronto llega el proceso electoral y yo estoy duro y dale.
con que no hay representación del gobierno del Estado en las mesas de coordinación de seguridad. Y se aparece la titular del Ejecutivo Estatal. Y empieza nuevamente a asistir. ¿Qué le pido ahora? Que no deje de asistir, que no pierda ese ánimo de coordinación. ¿Por qué? Porque de los 3 estados más peligrosos que hay en el país, si lo mides en cuanto a tasa de homicidio se refiere, 2 son gobernados por el PAN, Guanajuato y Chihuahua. Algo te va diciendo. Hay una falta de coordinación con las corporaciones federales porque hay mucha hipocresía de por medio. A mí me tocó ver, porque yo fui la que posicionó la reforma constitucional de Andrés Manuel en materia de Guardia Nacional y Ejército Mexicano, que Acción Nacional, siguiendo la consigna que le había mandado la gobernadora, votara en contra del fortalecimiento de estas 2 instituciones. Pero sucede una lamentable tragedia en la localidad de Cerocagua y municipio de Urique, en donde 2 sacerdotes jesuitas perdieron la vida y un guía turístico, amigo de amigos míos, o sea, alguien a quien yo a través de lo que me han contado estimo. Lo primero que hace es levantar el teléfono para pedir el apoyo de la Guardia y del Ejército. Cuando sucedió el motín en el Jueves Negro de 2022 en el Cerezo número 3 de Ciudad Juárez, el gobierno del estado tardó 10 horas en responder y fue el Ejército y la Guardia Nacional quien literalmente salvó a Ciudad Juárez de uno de los momentos más terribles desde 2011 con Felipe Calderón y el narcotraficante Genaro García Luna por secretario de Seguridad Pública. Acto seguido llega el 1 de enero de 2023 y nos despertamos con un motín igualito en el mismo Centro Estatal de Reinserción Social. Y ahora no tardó 10 horas el gobierno del estado en contestar, tardó 13. Iba como rompiendo marca. Y entonces nuevamente el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, ¿qué pasa? Hay que dejarnos de hipocresías. Para podernos coordinar tenemos que tener el objetivo en común de rescatar a Chihuahua de los colmillos, de la inseguridad, de la violencia tremenda. Hay localidades en donde, Antonio, no puedes entrar sin pedir permiso. ¿Te tocó a ti en campaña? No, me tocó entrar sin permiso. Sí. Y entonces te sientes de verdad... ¿En dónde yo fueron más activos? No, pues en localidades de la sierra, particularmente. Ahorita, por ejemplo, está el conteo de las actas de la presidencia municipal en Témoris y hay hombres armados afuera del conteo. Ahorita. En Guasapares, en Chinipas, en localidades de Urique. O sea, lo único seguro que hay en Urique es Areponapuch, porque es donde están las barrancas del cobre y esta parte como más turística, ¿no? La tirolesa, el parque. Pero tú bajas a Urique, tú vas a Cerocahui, vas a Baguichivo, vas a San Rafael, te sientes inseguro. Vas a Batopilas, te sientes inseguro. O sea, vayamos a Guadalupe y Calvo con el gobierno del estado. A esas comunidades que están siendo en este momento desplazadas de manera forzada. Ganamos Guadalupe y Calvo. Es una joya serrana. Es la primera vez que el PRI va a dejar de gobernar Guadalupe y Calvo en su historia. Donde el actual diputado es originario de ahí. Correcto. Oye, tú vas a seguir impulsando, aprobando vamos esta a, política. Vamos a Baborigame, Guadalupe y Calvo con el gobierno del estado. Norogachi, toda la zona, ¿no? Imagínate. ¿Vas a seguir impulsando y aprobando esta política de abrazos no balazos? Abrazos no balazos no es una política, es una forma de comunicar una política. Y es una frase... Pero en los hechos lo es, ¿no? No, es una forma de comunicar una política. Porque el país está inmerso en la delincuencia organizada. O sea, ¿dónde está la culpa federal, independientemente de la estatal? Al Vicentillo no lo agarraron con abrazos. Al hermano del Mencho no lo agarraron con abrazos. ¿Lo dejaron libre? Lo liberó el Poder Judicial, al que nosotros queremos reformar, y qué bueno que ya tenemos la mayoría calificada. Y si vas todo en la política, por Entonces, cierto, pero deja que te digo, la frase de abrazos no balazos es una frase hermosa de una poetisa amiga mía, juarense, Arminia Arjona, a quien yo... ¿De ahí la agarró López Obrador? Sí, claro. Ella la pintaba en bardas en Ciudad Juárez. Acuérdate que los foros de pacificación, los foros de las mesas de paz,
que inicia Andrés Manuel en ese proceso en el que quedó electo y tomó protesta, iniciaron en Ciudad Juárez. Ahí estaba Gertz Manero, ahora fiscal general de la República. Que ha sido una nulidad. Ahí estaba, no, te digo que no, pues oye, no se han agarrado así a estos capos, a estos grandes capos de la delincuencia. Se les ha liberado a través de juzgados. Pues otra vez, piensa mal y acertarás. Entonces, me parece que no podemos seguir con... Mira, no ha funcionado. La prueba está en que la confianza residió en nosotros de manera abrumadora. Porque este era lo que nosotros ya le llamamos el anecdotario, ¿no? ¿El anecdotario qué es? El anecdotario de la 4T que manejan los de la oposición. El Tren Maya, la refinería que no refina, Bartlett, los medicamentos para niños con cáncer. ¿Qué es cierto, Andrea, eso? No del todo. O sea, hay matices y hay que saber matizar. Independientemente de los matices. Me parece que hay que matizar. Y abrazos no balazos es la joya, la corona del anecdotario de la oposición. Volvemos al punto, te digo, la pregunta y la crítica, ¿no? Ahorita lo mismo. Sí. Frente a la realidad, que es, la realidad es una y no es la idealidad, ¿sí, Andrea? ¿Nos gustaría que el país estuviera mejor? Sí. No, pues claro que sí. Y ojalá alguien tuviera una varita mágica para hacerle así y arreglar todo. Sí, claro. Es la idealidad. Claro. Las dos figuras del hombre en sus escenarios, ¿no? Claro. Realidad y idealidad. Sí. Lo que se vive aquí está tangible y la idealidad de lo que pudiera ser, debiera de ser y a lo que aspiramos todos en la vida. Claro. Quisiéramos estar mejor, si quisiéramos. La realidad es que estamos así. ¿Cuál va a ser entonces, ya para ir retomando la pregunta, el término de la agenda que tú vas a construir y de la cual tú tienes tu criterio y vas a votar y vas a tener tu mutis o tu silencio, lo que tú definas en tu criterio y tu paradigma como política en el Senado, ¿no? Yo le presenté al pueblo chihuahuense una cosa que denominé el proyecto alternativo del Estado de Chihuahua, que fue un documento que armé de la mano de representantes de la sociedad civil organizada, activistas, académicos, artistas, empresarios, etcétera, en todos los temas. Yo fui la única candidata en todo el estado que todas las semanas tenía un foro consultivo en donde no había entrada restringida, donde la población abierta podía acudir, hasta los que no simpatizan con nuestro movimiento, para poder armar este proyecto alternativo. Hice el foro de educación, de seguridad, de comercio exterior, de arte y cultura, de turismo, personas con discapacidad, inclusión, salud, todos los temas los hice. Protección al medio ambiente, protección animal, pequeños municipios, pueblos originarios, campo, agua. Esta problemática advertida, ¿no? ¿Cuál? Esta que estamos platicando, la realidad. Claro que hay muchos retos por delante y lo primero que tenemos que hacer es empezar por reconocerlos, quienes queremos solventar esas necesidades. En estos principales rubros. Y ¿Los entonces, cambiarías? No, porque ya armé ese proyecto. Ya puedes decirlo, ya se puede criticar al presidente, pues ya son de hecho, ya tienen ya la... No, es que yo no coincido. Mira, si hablamos de salud, si hablamos de carreteras, que otro tema que también forma parte de la Oye, no vayas a Juárez por la carretera, Juárez, porque te ponchas. Antonio, cráteres Chihuahua Juárez es de las mejores carreteras que tiene Chihuahua cuando te pones a hacer tramos estatales como Cusihuiriachi, Bachín y Banamiquipa. Puro tramo estatal, prefieres ir a la terracería. Te quedas perplejo cuando tenías un secretario de Obras Públicas originario de Bachíniva y puros tramos estatales. Estás hablando con una persona que conoce todas las carreteras de Chihuahua. No puedes negar que la igual está chacada, ¿no? Claro, exacto. Entonces, ¿a qué voy con ese comentario? Las dos, ¿no? Las dos. ¿A qué voy con ese comentario? Hay responsabilidades compartidas. O sea, si hablamos de salud, tenemos que hablar de todos los subsistemas diversos, heterogéneos, que coexisten y conviven en Chihuahua. Claro, hablemos del IMSS, hablemos del ISSSTE, hablemos de la necesidad de traer ese bienestar, pero también hablemos de Chizal, de Medichihuahua y de pensiones civiles del Estado. Están hechos garras. Igual que los federales, igual que el IMSS. Claro, el problema es que la pregunta nunca va hacia el gobierno del Estado sobre pensiones civiles, Medichihuahua y Chizal. No me ha tocado verlo. Pues yo te lo pregunto. Y en el caso de las carreteras igual, siendo que en el caso de las carreteras
Nosotros tenemos las casetas más caras que hay en el país. Que pagas por carreteras malas. Fíjate, y lo decíamos en la rueda de prensa, la carretera de Sacramento. Esa caseta abarca el tramo de Sacramento ¿A Chihuahua? a la cabecera, Sí. al centro de Chihuahua. Se lo preguntamos al secretario de Hacienda, me llamó la atención, porque Bueno. tú desconoces tramos y cosas, ¿no? Y el municipio se hace cargo de la totalidad de la pavimentación de la mancha urbana, en donde, por cierto, hay recursos que emanan de la Federación producto de la regularización de vehículos importados de procedencia extranjera, chocolates o chuecos, como les quieras llamar, ¿no? En sentido ya. Entonces, ¿para qué está esa carretera? ¿Para qué está esa caseta? Yo no me lo explico. ¿Para qué está la caseta de Sacramento? Que si la quitas se cae el financiamiento de Chihuahua, ¿no? Por cierto. Porque debe ser paso libre. Entonces hay un dobleteo de recursos. Porque es la caseta de Sacramento más los recursos de pavimentación que tiene el municipio. Entonces, ¿de quién es responsabilidad? ¿De dónde sacas el dinero? ¿Y a dónde se va el sobrante? Entonces, necesitamos hablar de los temas con matices. Para eso es la política. Porque si no, entramos en discursos demagógicos, de blanco y negro, un discurso troglodita, sordo, un discurso ciego, que nos hace entrar en actitudes que no le sirven a Chihuahua. Ojalá que eso que digas venga de la parte de la grana, que haya sido un mínimo de quienes se oponen en voto a una administración que va a seguir bajo No, el claro, es poder, fundamental. para que haya la armonía y la restauración de una conciliación. Tienes que empezar a reconocer que hay gente que no. no votó por ti. Exacto. Aunque haya sido Aunque haya sido abrumadora la victoria, totalmente de acuerdo. Andrea, ¿alguna conclusión para a reserva de va a ser un tramo y un camino largo, muy interesante seguir platicando contigo? Desde luego la libertad aquí en lo que es Omnia, yo hablo por este medio. Ahorita decía la pregunta sobre esto, no, siempre preguntamos de todas las partes. Mira, O sea, aquí no hay problema de hacerlo con el respeto claro, y siempre el interés claro, de hacer una pregunta crítica, porque yo creo que el periodismo ya está, y hoy más que nunca, en ese tenor, ¿no? Espero, yo no lo veo de manera generalizada. Veía preguntas que le hacían a la titular del Ejecutivo Estatal como, ¿ya vio que van a cerrar las guarderías del IMSS? El día que saqué la cifra que me daba de las eras de hemotecnia. Una pregunta sembrada, porque es falso que se iban a cerrar las guarderías del IMSS. Era una pregunta sembrada. Y yo escuché a la titular del Ejecutivo Estatal, María Eugenia Campos Galván, que se van a cerrar las guarderías. Claro. Entonces, yo más bien aquí en Chihuahua... Es que dejaron de pagar a los concesionarios. Yo más bien aquí en Es Chihuahua buena realidad. veo... No, pero ya había salido el posicionamiento de IMSS y todo, ¿no? Entonces, yo más bien aquí en Chihuahua veo un periodismo que todavía le hace falta avanzar. Muchísimo. En términos generales, para poder garantizar la neutralidad, la imparcialidad y la objetividad de los procesos político-electorales. Es consecuencia y parte deontológica y ética del ejercicio de cada medio de comunicación. Claro, las líneas editoriales pues serán establecidas por los directores, los reporteros, etc. Pero sí hay un desequilibrio desde ahí. Y me parece que entrar en una reflexión de eso abierta y a voz alzada es más honesto que estarnos echando y peleando, ¿no? Pues yo me he dedicado a ser vocera desde que arranqué mi carrera política. Si en algo le ha ayudado al movimiento es en términos de comunicación. Mi relación más estrecha después de con la ciudadanía es con los medios de comunicación. Entonces, me ha tocado ir sintiendo, ¿no? El tipo de preguntas, el tono de las preguntas. Hay cosas que se dijeron en donde no hay una disculpa de por medio. En el proceso electoral, plena jornada, a las 7 de la tarde, hay 3 medios de comunicación que salieron diciendo que Mario y Daniel habían ganado. No salieron diciendo, se declaran ganadores Mario y Daniela, ¿no? Hecho consumado. Hecho consumado. Entonces,
sí me parece que hay que entrar. ¿Por qué? Porque eso también va a liberar el periodismo en Chihuahua. Hay que liberar el periodismo en Chihuahua. Hay que recuperar la mística de Miroslava Breach. O sea, no podemos condenarnos a no tener acceso a información veraz, a información imparcial, a información actualizada de los temas, porque eso es condenar al pueblo chihuahuense a la sumisión de la mentira y de la desinformación. Entonces, yo sí tengo clara una tarea en la vida, es ayudarle al Estado de Chihuahua a emanciparse de la sumisión de la mentira. Me parece que esa va a ser mi tarea histórica. Y cuando yo sé que existe un problema, yo nunca he tenido problema en reconocerlo, jamás. Nunca he sido una defensora ciega y una defensora sorda, todo lo contrario. Para mí es muy importante la escucha activa, pero dentro de la escucha activa me parece que se vale cierta retroalimentación. Al igual que hacen los medios con los funcionarios, con los servidores, tiene que haber una división. El periodismo critica el poder, ¿no? Estoy de acuerdo con esa premisa. Que sea crítica constructiva y claro, por donde va el tema, ¿no? Pero también dentro de otros sectores, claro, dentro de otros sectores se vale criticar al poder mediático, ¿no? Entonces, o sea, estás hablando de algo sustantivo, estoy totalmente de acuerdo claro. en lo que es el marco de la relación prensa-poder. Claro. Para llegar a la sociedad el mensaje. Naturalmente. Que creo que esta fórmula ni se entiende ni se practica, ¿no? Naturalmente. Medios de comunicación que compartían la encuesta de Massive Caller y que no compartieron Mitofsky de las Heras. Y yo les decía, pues ya de pronto un poco te das por vencida y dices, bueno, pues ya llegará el 12 de julio y ya se darán cuenta. Ahora se dieron cuenta y empiezan a pegar justificaciones, ¿no? Entonces, hay que liberar al periodismo chihuahuense. Hay que alimentar al periodismo chihuahuense. Hay que apostarle a la formación de los periodistas chihuahuenses. Hay que generar más escuelas con mejores costos para los alumnos que quieran ser periodistas. Hay que fomentar el periodismo de investigación. Hay que fomentar el fotoperiodismo. Por ejemplo, aquí hay gente que con unas fotografías brutales de la realidad chihuahuense. O sea, me parece que hay mucha carnita, hay mucho talento y a mí me apena de verdad esas cadenas que tiene rato en el periodismo chihuahuense, en donde yo pienso siempre en esa imagen del elefante con la cadena que se la quitan y sigue solamente recorriendo la extensión territorial que le permitía la cadena y no va más allá, ¿no? Me parece que ya hay otras condiciones, que el periodismo chihuahuense ya está en condiciones de ser crítico con todos. Parejo. Y es el camino que en este caso pues, lo tiene Omnia. Y quien le tenga miedo a la crítica, que no se dedique a hacer política. Exactamente, pues, claro. No es a veces es un poco la provocación sí, claro. del comentario del personaje político y de poder, ¿no? Totalmente. Que así que aquí lo hemos hecho siempre, también con los vaivenes. El periodismo no deja mucho, en esencia es subjetivo, a pesar del hecho consumado mismo, el ángulo que tú lo puedas ver. De hecho, fue una tesis de un servidor. Pues me la tendrás que hacer llegar. Defenderla en ese para sentido. Leerla. Y Andrea contigo y con los demás, sea Tirio Troyano, el periodismo debe ir a preguntarle al personaje, aún sea un personaje de poder en desgracia o en victoria, siempre. ¿Qué fue lo que ha pasado? Y también sobre esa realidad estás tocando un tema álgido que pocas veces se da, me interesa mucho seguir profundizando incluso en la discusión. Siempre se puede transformar en debate, que así sea. Ojalá. Entre tú y un servidor claro. y los de Omnia. Sí. ¿Cómo es ahorita la construcción de la relación prensa-poder? Ya lo dije. El estrella, ¿no? Sí. Que no le vaya más a Cruz que a Andrea o a Andrea que a Cruz, Ay, ¿no? que le vaya quien quiera, no pasa nada. Oye, pues nos vemos porque ya empezó la carrera por la gubernatura, ¿no? Te quisiste medio destapar. Ojalá en la siguiente ya lo hagamos total, capuchón para afuera, ¿no? Aquí me prestas tu espacio, Antonio, yo con gusto te doy la primicia, ya sabes que adelante. siempre. Luego no se van a amanecer y la vamos a perder, ¿no? Pues ya llegó el Senado ya. Nada, te he dado varias primicias. De la crítica aquí, a los medios, de la crítica a los medios, pues ya se nos olvida. No, pues mucha suerte y que sea por Chihuahua. Siempre. En la bandera de lo que más necesita
la llamada institucionalidad, que es donde el gobierno responde a las necesidades apremiantes y naturales de una sociedad. Ojalá. ¿Qué crees que parece? Así es. Gracias por esta conversación con Novia. Gracias, Antonio. Te tomamos la palabra de la comunicación. Listo, pues. Gracias. Y sobre todo gracias a usted, escuchó a Andrea Chávez, senadora virtual electa por Chihuahua en los siguientes días, recibirá la constancia mayoría, y ella misma lo ha dicho, la más votada en la historia local en ese sentido, y en la voz de la urna, que es el fenómeno a diseccionar y analizar más importante del fenómeno el domingo, téngalo por seguro que en lo que es la capacidad que se tenga aquí, se lo vamos a llevar hasta usted para que, como siempre, lo más importante del medio es informar, y en la segunda parte que usted se norme un criterio de opinión. Gracias por esta conversación, sígala, nos vemos en la siguiente.